Hola, ¿qué tal chicos? Nuevamente, aquí estamos, un nuevo día. Estamos retomando, iniciando o retomando varios de los temas que ya de alguna manera ustedes habían leído, investigado, pero que también parece, que también resulta importante que vayamos entendiendo varias cosas que, aunque son de la materia de formación, aunque parecieran demasiado sencillas, aunque parecieran demasiado obvias, pues entonces necesitamos de tener bien en claro varios conceptos, para poder entender y para poder de alguna manera irlos viviendo de una manera más clara, más consistente y como que tomar esa parte de la conciencia. Recordemos que la materia de formación cultural tiene justamente como objetivo ese, que vayamos nosotros construyéndonos como personas, que vayamos construyéndonos como individuos, como sujetos, que tengamos una identidad muy propia, pero que también sepamos el qué, el cómo y el por qué. Recordemos que la materia de formación, aunque parezca como muy, ¿cómo decirlo? De muy poco impacto, a lo mejor comparado con una materia de álgebra, con una materia de lógica, con una materia de química, ¿sale? A lo mejor no nos va a proporcionar tantos conocimientos teóricos o tantos conocimientos exactos, procedimientos, etcétera, etcétera, pero sí nos va a dar como pautas bien interesantes y bien importantes para que nosotros podamos de alguna manera desempeñar un muy buen papel dentro de la sociedad entre la que nosotros vivimos, ¿sale? Cabe mencionar o hay que señalar la importancia de que todos estos elementos que nosotros aprendemos a vivir en la materia de formación personal y de formación cultural, obviamente, principalmente comenzamos a vivirlo en casa, en familia, con las personas con las que nosotros convivimos y máxime ahorita que estamos en ¿cómo se llama? En este periodo en el que probablemente tenemos que pasar gran parte del tiempo en casa, tenemos que estar haciendo cosas que no hacíamos regularmente, convivir mucho tiempo con la familia, y que muchos de nosotros ya no estábamos tan acostumbrados a eso, pero es importante que lo vayamos retomando para poder, ¿cómo se llama? Ir fortaleciendo nuestras relaciones familiares, sociales y también personales, que es lo más importante. Un elemento bien importante es que no podemos darle a la familia y tampoco podemos darle a la sociedad lo que no tenemos en nuestro interior. Y regularmente lo que nosotros compartimos con los demás, lo que nosotros les damos a los demás, es lo que hay dentro de nosotros. A ver, déjame ver porque tengo por ahí una duda con respecto al micrófono. Parece que no, todo está bien. Esperemos que así siga. ¿Vale? El día de hoy vamos a retomar o vamos a tomar un tema que ustedes ya habían leído por aquí y que tiene que ver con la forma en cómo nosotros conocemos a las personas con las que nosotros interactuamos. Nosotros regularmente vamos por la vida y entonces empezamos a ver y empezamos a conocer y empezamos a interactuar con personas nuevas y entonces esas personas nuevas tienen formas de actuar eh, muy particulares, ¿sale? No voy a decir ni que son buenas y tampoco voy a decir que son malas, no voy a decir que son mejores, no voy a... Y obviamente pues todos tenemos formas de comportarnos así como diferentes, todos actuamos de manera diferente, ¿sale? Lo interesante en este caso es que cuando nosotros regularmente percibimos la conducta de las otras personas, inmediatamente empezamos a tratar de buscar, el autor por acá del libro que ustedes leyeron lo maneja como intenciones subyacentes, pero vamos a mencionar que son como intenciones ocultas, ¿sale? Una finalidad oculta que el individuo cuando se comienza a desempeñar, él a lo mejor lo hace de una manera muy natural, sin embargo nosotros, este, empezamos a buscar luego de repente intenciones ocultas de la gente con la que nosotros nos relacionamos todo el tiempo. ¿Sale? Oye, fíjate que necesito que me hagas un favor. ¿Qué quieres? Oye, fíjate que el día de hoy te ves muy bien. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué me lo estás diciendo? ¿Qué quieres obtener? ¿Sale? Oye, fíjate que vi que necesitas, por ejemplo, que una persona llegue y nos diga, vi que necesitas a lo mejor una pluma nueva y a mí me sobra una y te la quiero regalar. Y entonces nosotros mismos vamos a empezar a hacer ese cuestionamiento y decir,
¿Qué quieres obtener a cambio, no? Entonces, luego de repente, muy comúnmente, no creemos en la manera de comportarse de la gente y entonces empezamos a tratar de descubrir intenciones ocultas, intencionalidades ocultas acerca de dichos comportamientos de las personas que vamos a decirlo así, no creemos en la bondad de las personas, ¿sale? Y lamentablemente me atrevo a decir que este tipo de comportamientos pues surgen desde una serie de aprendizajes que nosotros tenemos en nuestro interior. ¿Sale? Surgen desde dónde? De una serie de estructuras llamadas estructuras cognitivas, es decir, estructuras de pensamiento que se van almacenando a lo largo de nuestra vida y entonces a través de estas estructuras de pensamiento nosotros vamos aprendiendo a clasificar o vamos aprendiendo a, ¿cómo se llama? A formular unas características específicas de acuerdo con diferentes tipos de personas. ¿Sale? Y entonces, a partir de ese tipo de clasificaciones, a partir de ese tipo de características que nosotros hemos venido aprendiendo, ojo, cabe mencionar que este tipo de características, que este tipo de clasificaciones, nosotros las vamos adquiriendo y las vamos aprendiendo en casa. ¿Vale? A partir de lo que nosotros aprendemos en casa, entonces nosotros es la manera en cómo vamos categorizando a la demás gente. ¿Vale? Primero lo aprendemos en casa, ¿por qué? Porque nosotros todo lo aprendemos por imitación. ¿Vale? Entonces, yo aprendo por imitación lo que escucho y lo que veo de papá y de mamá. Y entonces, si yo veo que papá y mamá, o mis abuelos, o mis tíos, o el entorno cercano, familiar con el cual yo me desarrollo, hace o clasifica de manera general los comportamientos de las personas, pues para nosotros va a ser como muy común el comenzar a aplicar dichas clasificaciones, dichas características al comportamiento de todo mundo. ¿Se fija? Y entonces este tipo de clasificaciones y este tipo de definición a las características del comportamiento de las demás personas, cuando nosotros vamos viendo que se va dando de manera recurrente entre muchas o que coincide con nuestra forma de pensar y con la forma de pensar de muchas personas, entonces ahí es cuando se van formando los denominados estereotipos. Y los estereotipos, como ya en algún determinado momento de nuestra vida ya lo vimos, son, ¿cómo se llama? Características que se le van atribuyendo a un determinado grupo o a las personas que conforman parte de un determinado grupo. De tal manera que entonces la sociedad, nosotros como grupo social, somos los que nos encargamos particularmente de hacer ese tipo de clasificaciones. Incluso nosotros somos los que nos encargamos de generarnos la desconfianza con respecto al comportamiento de las demás personas. ¿Se fija qué interesante? Y entonces, este tipo de estereotipos van a irse transmitiendo, al igual que muchas cosas que nosotros transmitimos, los vamos a ir transmitiendo de manera verbal, los vamos a ir transmitiendo en los comportamientos cotidianos, los vamos a ir transmitiendo en nuestra conducta ordinaria con respecto a las demás personas. Cabe mencionar que los estereotipos o las ideas generalizadas que forma la sociedad tienen ciertos aspectos que cuando se aplican a manera general, es decir, cuando se aplican a una globalidad, a una generalidad de personas, pueden resultar verdaderos, ¿vale? Como por ejemplo en el caso de que en el exterior se tiene la idea de que los mexicanos somos muy alegres, que los mexicanos somos muy nobles, que los mexicanos, a todos nos gusta el chile, ¿sale? Entonces, si lo aplicamos a una generalidad de personas que forman parte de este grupo, pues entonces probablemente sea aplicable a un alto número y entonces podemos decir que puede ser verdad, ¿sale? Pero lamentablemente estos estereotipos también si yo trato de aplicárselos a una particularidad de personas, entonces en muchos de los casos van a resultar falsos y entonces podemos llegar a cometer errores de atribución o podemos llegar a cometer errores ¿cómo se dice? De
de clasificación o errores de juicio al momento en el que nosotros aplicamos ciertos estereotipos al común de la sociedad. ¿Sale? Entonces, desde esa perspectiva hay que tener mucho cuidado en cómo nosotros utilizamos las clasificaciones y entonces desde esa perspectiva hay un elemento bien importante que debemos de tomar en cuenta antes de hacer una afirmación con respecto a las personas que nosotros estamos conociendo. Primero, ¿cuáles son las estructuras de pensamiento que yo tengo con respecto al resto de la sociedad? Que ese es un elemento bien importante. Necesito de ser yo una persona consciente de cuáles son los estereotipos o cuáles son las ideas que dentro de mí están más grabadas, que he venido aprendiendo de papá, de mamá, de los abuelos, de la escuela, de la iglesia, de todas las partes en las que yo me relaciono, porque estos estereotipos van a regir la forma en cómo yo empiezo a interactuar con las demás personas. Ese es un elemento bien importante. ¿Vale? Cabe mencionar que cuando estos estereotipos o cuando estas ideas generalizadas están integradas por lo que nosotros denominamos elementos negativos, entonces en ese momento van a surgir lo que nosotros podemos llamar los prejuicios. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros podemos hacer una afirmación con respecto a la manera de actuar de una persona. Sin embargo, eso no quiere decir que la forma de actuar de una persona sea, ¿cómo se llama? Sea la forma de ser de la persona, que son elementos importantes. Y entonces nosotros podremos descubrir solamente la forma de ser de la persona si nosotros comenzamos a convivir y a relacionarnos directamente con ella, ¿sale? Pero si desde antes de que yo comience a tener un acercamiento y a tener un conocimiento de la persona, yo empiezo a elaborar ciertas afirmaciones integradas solamente por aspectos negativos que muchas de las veces están incluidos, que están aquí guardados en nuestra estructura cognitiva, entonces nosotros nos vamos a dejar llevar regularmente por lo que son los llamados prejuicios. Es decir, ni siquiera voy a tener la experiencia de conocer a la persona y yo ya tengo una categorización de quién es esa persona, de cómo es esa persona y de lo que a mí me parece que hace esa persona. ¿Se fija? Y entonces en este caso, estos estereotipos integrados por elementos negativos que nosotros tenemos va a llevarnos a cometer errores bien importantes en cuanto a nuestra forma de relacionarnos con las demás personas. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a cerrar, porque no vamos a querer conocer a la persona, porque nos vamos a formular una idea equívoca y errónea de lo que es la persona y porque no le vamos a dar la oportunidad a la persona y tampoco nos vamos a dar la oportunidad nosotros de poder conocer verdaderamente quién es en realidad. ¿Se fijan? Son elementos muy interesantes y que estos tienen una génesis o tienen una formación directa en casa, entre papá, entre mamá, entre los abuelos, entre los tíos. ¿Por qué? Pues porque nosotros nos relacionamos directamente con ellos todo el tiempo y todo lo que nosotros somos lo aprendemos directamente de ellos. ¿Vale? Así como existen los estereotipos, que son los que nos van a ayudar de alguna manera a juzgar o nos van a ayudar a generar a tener ciertas ideas previas con respecto a las personas, incluso a tratar de descubrir intenciones ocultas en la forma de ser de las demás personas, también existen otro tipo de elementos que se llaman autoesquemas o esquemas internos. ¿Vale? Y estos autoesquemas o esquemas internos funcionan exactamente de la misma manera que funcionan los estereotipos. Recordemos que los estereotipos nosotros los adoptamos, nosotros los adquirimos, nosotros los aprendemos directamente de lo que vemos en casa, ¿vale? Pues justamente estos autoesquemas o estas formas de vernos a nosotros mismos o formas en cómo nosotros vamos conceptualizando la realidad, también pueden llevarnos a una, ¿cómo se llama?
a una conceptualización correcta o incorrecta, verdadera o falsa de lo que es el concepto que nosotros tenemos sobre nosotros mismos. ¿Sale? Chicos, aquí voy a hacer una pausita antes de que me lleguen los 15 minutos y entonces en un siguiente video retomaremos esta parte de los autoesquemas para poder ir creciendo y aprendiendo más acerca de cómo es que nosotros vamos formulando nuestra relación con los demás. Nos estamos viendo, saludos, bye.